Muy buenos días con todos. Quiero darles la cordial bienvenida a esta séptima semana, ¿no? Que estamos trabajando en lo que es desarrollos del pensamiento. Bueno, en este tema no, les comento que es un tema muy importante que vamos a ver, que es la observación. Pero antes de eso vamos a decir que nosotros dentro de los cinco sentidos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la observación. Y qué importante es observar los fenómenos, ¿no?, que existen. Entonces, el tema de hoy día es lo que es la observación, la descripción y la comparación. Qué importante. Antes de eso quiero hacerles una entrada diciéndole que lo bello y lo hermoso no se puede destruir. Anteriormente hubo una guerra donde que la Alemania con Hitler a la cabeza, iba conquistando, se podría decir el término, iba conquistando, iba teniendo la posesión de algunos territorios, y en eso decía que los territorios deben ser tomados, ¿no? Tomados bajo su mando. Y también, si es el caso, destruidos, se podría decir. Entonces, uno de sus generales, cuando llegó a cierto territorio, no lo destruyó. Las obras de arte que existían ahí, unas obras de arte muy hermosas, muy preciosas, ¿no? Entonces, y Hitler le preguntó por cuál es la razón, el motivo que hizo esa situación de no destruirlo, no hacerle caso a lo que él manifestaba. Entonces, él decía que lo más hermoso y lo más precioso no se puede destruir. Entonces tenemos que construir con la visión, con la parte igualmente como construimos esta universidad, como ustedes están construyendo su conocimiento, están construyendo, y lo que nosotros amamos, lo que queremos, lo que nos gusta, nosotros no podemos destruir, ¿correcto? Entonces, eso es la parte importante que como introducción. Entonces vamos con el primer tema que está aquí, que es la observación. Como ustedes ven en este momento, hay un señor que está con una lupa observando, ¿no? Está observando la parte inferior, ¿no? Debe ser que esté buscando un fenómeno, un objeto, un evento que se esté desarrollando, entonces está ahí. Entonces vamos a la observación. La observación es un proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación. Cuando hablamos de una persona, por ejemplo, nosotros en la provincia de Bolívar tenemos el Carnaval de Guaranda, donde son 15,000, 20,000 personas que vienen a estos eventos que son inmensos, ¿no? Y se nos pierde por casualidad nuestro hermano, nuestro padre. Y sabemos que nuestro padre, nuestro hermano estaba con una camiseta negra y nosotros comenzamos a indagar, a buscar y desechamos las otras personas que están con diferente tipo de ropa y de color, ¿no es cierto? Incluso hay personas que están con ropa negra, pero son capuchas o qué sé yo. Entonces también comenzamos a descartar hasta que le encontramos, ¿no es cierto? Miren qué importante que es nuestra mente y nuestro cerebro en eso, ¿no es cierto? O los objetos o los eventos. ¿No es cierto? Hay algo que nos gusta muchísimo. Hay una maleta que nos gustó en un centro comercial y les vemos esa misma maleta con las mismas características porque nos acordamos en la vuelta de la esquina, ¿no? Y nos acordamos y comenzamos a sacar esa información que teníamos almacenado y comenzamos a ver las características, ¿no? Cómo era la maleta, la textura, el material, igualmente, obviamente, también poniendo el ejemplo de las mujercitas, ¿no? Cuando ven un vestido, entonces ven la marca, y ven la textura, ¿no es cierto? Ven la calidad, ven el diseño, entonces comienzan a decir, no, este vestido le vi en un sector X, ¿no es cierto? Y vamos a comparar y en este sector ha estado a este precio, ¿no es cierto? Entonces, ¿a fin de qué? A fin de identificar sus características, lo que les acabo de decir, entonces vamos cuantificando las características. Cuando se es capaz de fijar la atención, entonces se puede observar las características del objeto de observación. Obviamente, ¿no? Se puede entonces poner todos nuestros sentidos de la vista sobre ese objeto, ¿no? Este puede ser de distinta índole, ¿no? Dichas características del objeto han de ser representadas mentalmente, ¿no es cierto? Representadas mentalmente, obviamente por la mente, y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desea. Lo que les dije. Nuestro cerebro es una computadora inmensa que guardamos muchísima información, pero nosotros no es que les echamos. Cuando necesitamos esa información, nuevamente buscamos esa información. Quiero comprarme una computadora, quiero comprarme un vehículo, quiero comprarme un libro que me interesó, ¿no es cierto? Entonces buscamos, ¿no es cierto? Y comenzamos a ver, no, este es el libro que me gustaba. Esta es la computadora que me gustaba o este es el vehículo que necesitaba, ¿no es cierto? Y así podemos sacar la información y comenzamos a comparar, ¿no? Entonces, miren qué importante es eso. Vamos a hacer participar, los estudiantes que trabajan conmigo están en educación cultural bilingüe, educación básica, educación inicial, lo que también son gestión de riesgos, así que vamos a hacerle participar a los estudiantes. Bienvenidos. Lisette, por favor, ¿me ayudas con la parte de la lectura? Eh, el proceso es muy sencillo, sin embargo, para poder ejecutarla debemos tener varios principios en mente. Estos son lineamientos que debemos tener en cuenta para que las características que resulten de nuestra observación sean acertadas. Estos principios o criterios para la observación son: la observación es un proceso que consiste en identificar las características presentes en los objetos. No Yes. se observa lo que los objetos no tienen.
Cada característica corresponde a una variable. Correcto. Antes de observar, debemos plantear un objetivo. Ujú. No es observación lo que nos imagina o supone de los objetos. Estas son Ah, inferencias. correcto. Tampoco son observaciones los juicios de valor o las críticas que se hacen acerca de los objetos. Estos son evaluaciones. Correcto, muy claro, ¿no? Ya la compañera lo dijo, está muy claro. Por ejemplo, cuando nosotros nos comenzamos una cosa es observar y sacar las características. La otra es imaginarse. Por ejemplo, yo les digo, en este momento me imagino una maleta de color café muy bonita, ¿no es cierto? Es de cuero. Es un lugar donde que puedo poner varios documentos, puedo guardar mi computadora, tiene bolsillos también, ¿no es cierto? Al exterior y como al interior, ¿no es cierto? Es muy bonita, muy hermosa, ¿no es cierto? La pregunta es para Melanie, ¿esto lo que estoy haciendo es una observación o no? Sí, Inge sí está haciendo una observación, ya que visualiza cada característica o variable que se presenta. Ya, bueno, yo no le tengo, para la aclaración, no, yo no tengo la maleta, solamente me estoy haciendo imaginando. Y acá, como dicen, no es observación lo que uno se imagina, no es una observación, ¿no es cierto? Entonces, solamente me estoy imaginando. Otra cosa es que yo le vea al objeto, esté frente a mí, ¿no es cierto? Un objeto, por ejemplo, este esferográfico, ¿no es cierto? De color rojo, ¿no es cierto? Tiene su punta igualmente, entonces tiene su tapita aquí y voy sacando las características. Es algo que puedo ver. Pero yo lo que le decía a la maleta, muchas gracias, la maleta solamente me estaba imaginando. No puede ser café, puede ser de color dorado, puede ser de color plateado, puede ser de cualquier color, ¿no es cierto? Entonces, la imaginación no está dentro de la observación, porque ya cuando nosotros observamos sacamos las características, pero la imaginación no tiene que ver. Y gracias también, y con esta manera también pueden entender que no es lo mismo observar que sacar las características que imaginarse, ¿no es cierto? Muchas gracias por ese ejemplo, ¿no es cierto? Creo que en esta parte ya queda más claro, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos dos prendas, tenemos la prenda A y la prenda B. Dos prendas, ¿no es cierto? Y aquí, igual que le hice con el esferográfico, puedo hacer, el traje A es un vestido, correcto, es un vestido porque lo puedo ver, lo estoy visualizando en este momento. Es color dorado, muy bien, ¿sí? Es elegante para una fiesta, para un evento social, ¿no es cierto? Y en el B tengo lo que es un overall, ¿no? Un overall informal, ¿no es cierto? Es de color azul para andar en la casa o la calle, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo que yo veo, así como está en una tienda, así como está en este momento en la pantalla, yo puedo sacar las características, pero de algo que realmente todavía no puedo ver, no es cierto, no puedo sacar esas características, ¿no es cierto? Miren, aquí vamos a la descripción y aquí estamos con un esferito, con un cuaderno sacando la descripción. ¿Cuándo sacamos una descripción? ¿Cuándo queremos buscar esa descripción? ¿Y qué preguntas son las que las hacemos cuando queremos hacer una descripción? O a veces no nos han pasado que cuando queremos, o papá o mamá quiere comprar un televisor y comienza a ver las diferentes gamas de televisores, ¿no? Y las características, cuántas pulgadas, o cuando quiere comprar una computadora, ahora que estamos utilizando mucho las computadoras, ¿no? Las marcas, las características, cuánto tiene memoria RAM, cuánto tiene disco duro, y así, etcétera, 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 ¿no es cierto? O cuando nosotros queremos comprar un vehículo, ¿no es cierto? Papá, mamá va a ver las características de esa camioneta, de ese automóvil, cuál es el cilindraje, cuál es la marca, etcétera. Entonces, sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso lo hacemos, buscamos las descripciones. Vamos, por favor, en esta parte me va a ayudar Alexa, por favor. Descripción es el proceso mediante el cual se genera un todo significativo organizando Así es. las características obtenidas en una observación. Para organizar las características podemos seleccionarlas de manera que respondan a una serie de preguntas. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? ¿Qué función cumple? ¿Qué pasó? Otra pregunta que sea necesaria. Correcto, muy bien. Mire, qué importante, ¿no? Tenemos que organizar, dice, ¿no? El significativo, ¿no es cierto? Es todo dice, el proceso mediante el cual se genera un todo significativo, organizado las características. Entonces, aquí nos hacemos preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿No es cierto? ¿Qué es el objeto de estudio? ¿No es cierto? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? ¿Qué función cumple? ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, queríamos sacar las características de una computadora o de un automóvil, entonces, ¿qué es un automóvil? ¿No es cierto? ¿Qué tiene justamente? ¿Cuáles son las características de ese automóvil? ¿Cómo es? ¿Cómo está constituido?
¿Qué función cumple, no es cierto? La movilización, y el otro, por ejemplo, la computadora para trabajos de oficina o trabajos también lo que es en la universidad, ¿no? ¿Qué pasó? Posiblemente la otra computadora se dañó y creo que es la razón que necesito otra computadora, o otras preguntas que relacionen, por ejemplo, características más específicas sobre el evento que podemos desarrollar, ¿no es cierto? Ya, miren acá. Acá tenemos un ejemplo muy claro de lo que vamos a nosotros a describir. Entonces, este ejemplo muy claro, nosotros tenemos una variable y tenemos las características. Miren, yo quiero que se miren las variables versus las características y tenemos los siguientes. En variables tenemos apariencia de los ojos, forma de los ojos, estado, color de los ojos, sexo, poseedor de los ojos, número de ojos. Y por el otro lado tenemos las características: vivaces, alargados, abiertos, negros, femeninos y María 2. Estamos hablando de una persona. Ahora lo que vamos a hacer es a fusionar la descripción asociada, ¿no? Le vamos a asociar esto lo que son las variables con las características, porque tiene que tener, si nosotros estamos viendo un objeto, ¿no es cierto? Estamos viendo, observando un objeto, ya sabemos que tiene unas características, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar a asociar. María es de sexo femenino. Ella tiene 2 ojos de color negro, muy abiertos, los cuales son vivaces y alargados. Correcto, miren, qué bonito, ¿no? Entonces ya conformamos incluso una oración aquí, ¿no? Con esas características y esas variables que tenemos, ¿no? Entonces, miren, importante sí. Y todos los objetos, como decía, las personas, los objetos tienen características, esas características, como les puse el ejemplo, ¿no? Del papá que se pierde en la multitud de la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál era la característica de mi padre? Es alto, pelo negro, estaba con una camiseta negra, ¿no es cierto? La camiseta era corta, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos sacando características? Sí, estamos sacando características, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos la comparación. Y quiero decir que la comparación mínimo tiene que ser con 2 objetos en adelante, ¿no es cierto? No podemos comparar un solo objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, comparar este objeto que está aquí, ¿no? Deben ser 2 objetos similares o idénticos para nosotros poder comparar y decir, bueno, ese objeto está de esta manera, el otro objeto también, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente necesitamos 2 objetos para poder comparar, ¿ya? Vamos con esta parte, me ayuda por favor, Alejandra. Ya. Comparación. Es el proceso que consiste en identificar las características semejantes y diferentes de 2 o más objetos o situaciones. Así es. Cada par de características deben corresponder a una misma variable. Correcto. Procedimiento para la comparación. 1. Definir el propósito. 2. Identificar las variables. 3. Identificar las características correspondientes a cada variable. 4. Identificar las diferentes igualdades o semejanzas para cada variable. Y 5. Verificar el proceso y el producto. Correcto, al último, verificar el proceso y el producto. Lo que les dije al principio, la comparación siempre tiene que ser con 2. 2 en adelante, ¿no? Por ejemplo, 2 teléfonos, 2 cargadores, 2 computadoras, 2 vehículos, etcétera, 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 ¿no? De 2 en adelante, ¿no es cierto? Definir el propósito, puede ser el propósito comprar un vehículo, sí, comprar la computadora puede ser, comprar el vestido, comprar la maleta puede ser, ¿no es cierto? Identificar las variables, ¿no es cierto? Identificar cuáles son las variables, entonces las variables vamos identificando, ¿no es cierto? Identificar las características correspondientes a cada variable, las características, no se olviden, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características? De la maleta que me imaginé, verán, me imaginé esa maleta, ¿no? Que era café, que era muy bonita, que tenía bolsillos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la imaginación no viene dentro de la observación, solamente quiero dejarles en claro eso nomás. ¿No es cierto? Pero ya si vemos un objeto real como los que están viendo en este momento, ¿no es cierto? A estas sí les podemos sacar características, ¿no es cierto? Identificar las diferencias o igualdades también pueden ser, ¿no es cierto? Semejanzas de cada variable, ¿no es cierto? Y verificar el proceso y el producto, que sería por último, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos también una adquisición de algo, ¿no? Ya. Y miren, aquí tenemos una balanza donde que justamente también detalla, ¿no? El producto versus las características que estamos sacando acá, ¿sí? En una balanza, ¿no? Miren, para empezar, aquí tenemos figuras geométricas. Son 2 figuras geométricas, ¿no es cierto? Y ahí vamos, ¿no es cierto? Dice, vamos a ver las dos partes, ¿no es cierto? La una es un triángulo, la otra es un rectángulo, ¿no es cierto? Tenemos la figura A y la figura B.
variable. Número de lados, el A tiene 3, el objeto B tiene 4, diferentes, obviamente. El tipo de figura, nosotros tenemos triángulo y es un rectángulo diferente. Color de los bordes, del borde, no es interior, de los bordes, anaranjado y rojo, ¿no es cierto? Semejantes, presencia de ángulo recto, 1 y 4, ¿no? Diferentes, área, triángulo y rectángulo. Miren, entonces, como tal, nosotros tenemos una semejanza, se podría decir, porque estamos hablando de unas figuras geométricas, pero ya una vez que nosotros ya comenzamos a sacar cada uno ya sus variables, ¿no es cierto? Y vamos a sus comparaciones, vemos que son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes el uno como otro. Más allá que son figuras geométricas, ¿no es cierto? Tanto la una como la otra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana de actividades? Primeramente vamos a hablar de estos 3 temas que son importantes que hemos visto y vamos a grabar un video, ¿no es cierto? Un video donde nosotros nos vamos a presentar, vamos a decir de qué escuela somos, ¿no es cierto? Y vamos a grabar un video, lo vamos a subir en YouTube y ese enlace le vamos a pasar, ¿no es cierto? Lo que es la observación, la descripción y la comparación. Un video que tiene que ser como máximo 10 minutos, ¿correcto? Lo primero, eso sería como un trabajo en clases que tienen que hacer. Lo segundo que tienen que hacer es el deber propio, ¿no? El deber propio que sería en una aplicación que se llama Padlet. Es una aplicación que igualmente tienen que ustedes registrarse. Ahí ustedes pueden escribir, hacen diapositivas, también pueden poner un video. Una vez que terminan esta aplicación, copian el enlace, le ponen en Word, ¿no es cierto? Una vez que está transformado con la bibliografía, obviamente que ustedes vayan a investigar, que es poco. Entonces, después de eso le transforman en PDF y le suben. Eso sería la tarea, ¿no es cierto? La tarea que tienen que hacer para esta semana y un trabajo en clases también sobre este tema. Esto sería lo que tienen que ver con lo que corresponde en esta semana, así que muchísimas gracias. Espero cualquier situación. Lo tenemos también lo que son los videos, las guías que subimos semana a semana y también los videos que quedan grabados para que de esa manera también puedan nuevamente retroalimentarse sobre el tema visto hoy día. Muchísimas gracias, quiero agradecerles, nos estaremos viendo la próxima semana.